Aquí el Dr. Borja Bandera y hoy respondemos las dudas más frecuentes en torno a la ganancia de masa muscular y entrenamiento. En las respuestas encontrarás prácticamente todas las razones por las que no estás ganando músculo. ¿Son los suplementos como proteína o creatina imprescindibles para el crecimiento muscular? No, ningún suplemento es imprescindible para que crezca el músculo. Sin embargo, en determinadas situaciones, tanto la proteína como la creatina pueden ayudarte a recuperarte mejor después de los entrenamientos o a entrenar con más intensidad en el gimnasio. ¿Es imprescindible estar en superávit calórico para ganar músculo? No siempre, especialmente cuando empiezas a entrenar o aún estás desarrollándote, estás en la pubertad. Sin embargo, la mayoría de los que ya lleváis un tiempo entrenando sí necesitaréis tener un superávit calórico, es decir, ingerir más calorías que las que utilizas cada día. ¿Y si un día no como lo suficiente o gasto mucho y estoy ese día en déficit? No pasa absolutamente nada, lo que importa es el cómputo total semanal y mensual. ¿Y puedo ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo? Sí, puedes hacerlo, pero solo durante los primeros meses y años de entrenamiento. Después es muy infrecuente que esto ocurra. Y también puedes hacerlo si usas vitaminas. ¿Es siempre más proteína mejor? No, ni mucho menos. Es más suele ser peor, porque desplazas otros macronutrientes importantes para el crecimiento del músculo, como las grasas y los carbohidratos. Entonces, ¿cuánta proteína es la adecuada? Pues muévete en el rango que va de 1,5 a 2 gramos por kilogramo de peso y día. ¿Y si mi peso es muy alto? Pues si tu peso es muy elevado, puedes utilizar la masa libre de grasa o masa magra. Te la dirá un impedanciómetro en vez del peso total. Pero ¿y si no puedo comer tanta proteína porque no tengo apetito? Ahí es donde entra la utilidad de los batidos de proteína. También puedes fraccionar más la ingesta, es decir, comer 5 o 6 veces en vez de comer 2 o 3 veces. ¿Y cómo tengo que distribuir la proteína? Pues lo mejor es que la distribuyas de forma equitativa en cada ingesta. Es decir, si tienes que tomar 150 gramos y vas a comer 5 veces, pues ingiere 30 gramos por comida. ¿Importa la fuente de proteína? Sí, importa. Si soy vegetariano, ¿voy a ganar menos músculo que si soy omnívoro? No, si sabes planificar bien tu dieta. ¿100 gramos de pollo son 100 gramos de proteína? No, esto es una confusión que me encuentro con más frecuencia de la que me gustaría. Aunque existan alimentos muy proteicos como la carne y el pescado, ningún alimento contiene el 100% de su peso en proteína, ni siquiera la proteína de suero. Por lo tanto, siempre tienes que conocer cuántos gramos de proteína existen en cada producto para poder hacer bien tus cálculos diarios o al menos tener una idea aproximada de cuánta proteína estás comiendo. Si soy mujer y entreno fuerza, ¿me pondré como un hombre? Para nada, en absoluto. Esto es un mito como una casa que tienes que dejar atrás ya. Si entrenas fuerza y entrenas fuerte y eres mujer, jamás ganarás la masa muscular de un hombre, porque las diferencias hormonales entre hombres y mujeres son demasiado grandes. Las concentraciones de testosterona media de la mujer van de entre 15 a 70 nanogramos por decilitro y en hombres van de 300 a 1000 nanogramos por decilitro. Es decir, tenemos más de 20 veces más de la principal hormona anabólica del organismo. Y si tu miedo es ponerte así, no te preocupes, esto no ocurre únicamente con entreno fuerte, ocurre con otros ingredientes secretos. Si soy ectomorfo, ¿puedo ganar masa muscular? Por supuesto. Entonces, ¿por qué no gano masa muscular siendo ectomorfo? Probablemente porque piensas que comes más de lo que realmente comes, sobreestimas tu ingesta, o piensas que entrenas a mayor intensidad de la que realmente entrenas, sobreestimas la intensidad de tu entrenamiento. ¿Algún truco para ganar masa muscular siendo ectomorfo? Añade aceite de oliva a las comidas, añade un batido de carbohidratos y proteína a tu rutina, además de lo que ya comías, incrementa la frecuencia de los entrenamientos, sufre un poco más en el gimnasio. Si me voy de vacaciones a la Riviera Maya 3 semanas, ¿perderé todas mis ganancias de músculo? No. ¿El alcohol que me beba en la Riviera Maya interfiere con las ganancias de masa muscular? Por supuesto. ¿Qué puedo hacer si estoy de viaje para mantenerme en forma? Puedes hacer un circuito simple de ejercicios con tu peso corporal cada 2 o 3 días sin volverte loco, de no más de 20-30 minutos, puedes mantenerte activo durante el viaje y sobre todo puedes disfrutar del viaje. ¿El ayuno intermitente me va a hacer ganar masa muscular? No.
¿El ayuno intermitente me va a hacer perder masa muscular? Tampoco. Entonces, ¿qué influencia tiene el ayuno intermitente sobre las ganancias o pérdidas de masa muscular? Ninguna directamente, salvo que en algunas personas puede dificultar el comer el número de calorías necesarias para hacer crecer el músculo, o la cantidad necesaria de proteína, y que en otras personas puede disminuir un poco el rendimiento en el gimnasio. Si no es tu caso, el ayuno intermitente no interferirá negativamente con las ganancias de masa muscular. Eso sí, cuanto más restrictivo sea el protocolo de ayuno que hagas, más probabilidades de interferencia tendrás. Un protocolo OMAD en el que se come una vez al día casi siempre interferirá con las ganancias de masa muscular, mientras que un protocolo de ayuno intermitente 16-8 no tiene por qué. ¿Es la dieta cetogénica óptima para ganar masa muscular? No lo es. Entonces, ¿por qué la gente se empeña en estar en cetosis aún con un porcentaje de grasa corporal del 9%? Pues no tengo ni idea, probablemente porque se sienten bien estando en cetosis. ¿El estrés y la falta de sueño influyen negativamente en mi capacidad para ganar músculo? Por supuesto, son de los factores más subestimados. En ese sentido, ¿un suplemento adaptógeno como la ashwagandha puede ayudarme? Si consideras que estás pasando un momento de estrés, por supuesto. Te dejo más información sobre la ashwagandha aquí. ¿Algo más que pueda hacer para mejorar mi descanso? Pasar a considerarlo como una prioridad absoluta. Si tengo más agujetas es que mi entrenamiento fue más efectivo, ¿verdad? No hay relación entre las DOMs, agujetas, y el crecimiento muscular. Pero entonces, ¿hay suplementos que me hagan ganar 10 kilos de músculo en 6 meses? Bueno, sí, pero no se llaman suplementos. Se llaman fármacos y su uso con esta finalidad no es legal y además es perjudicial para tu salud. ¿Es imprescindible llegar al fallo muscular? No, pero deberías quedarte bastante cerca. Para esto utilizamos el concepto RIR o Reps in Reserve, que habla de cuántas repeticiones más con buena técnica podrías haber hecho antes de llegar al fallo muscular. Déjate unas 2-3 repeticiones en la recámara, pero no más. ¿Es importante cambiar continuamente mi entrenamiento para sorprender al músculo? No lo es. Lo importante es la sobrecarga progresiva, es decir, ir aumentando los pesos, ir aumentando el volumen de entrenamiento, el número de sesiones o una combinación de estos factores conforme vayas progresando. ¿Qué tengo que hacer para verme tonificado? Tienes que entrenar fuerte, tienes que ganar masa muscular y tienes que tener un porcentaje de grasa corporal bajo. Si te ha gustado este vídeo y quieres una segunda parte, déjalo en los comentarios. Nos vemos pronto, no te olvides de suscribirte al canal. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.